Antes de empezar, una pregunta. ¿Cuántos de aquí han sido voluntarios del proyecto? Voluntarios, vale. ¿Y quién no había estado nunca en ninguna actividad de este proyecto? Unos cuantos. Vale. Bueno, entonces voy a empezar por una breve, espero, introducción al proyecto, para que, con el sano objetivo de conseguir aburrir a mis compañeros que se saben esto de memoria, pero por lo menos para que los demás se enteren un poco de en qué consiste el proyecto La Respira, cuyo seminario final estamos, seminario final, con resultados que no son finales, estamos celebrando hoy. Vamos a empezar por lo que tenía de bueno o de interesante el proyecto. Este proyecto ha tenido una gestación muy larga de muchos años y un desarrollo y un trabajo continuo en los últimos 3 o 4 por parte de muchísimas personas, de las cuales pues, prácticamente todas, o si no todas, están aquí. Bien, como todos sabéis, menos los que quizás hayan entrado de nuevo, el proyecto consiste en un conjunto de investigadores que han estado circulando durante 2 años recogiendo datos de la contaminación del aire de Pamplona para generar esencialmente unos modelos. Es decir, lo que queremos saber es cómo funciona la contaminación en Pamplona a pequeña escala, con un nivel de detalle que no es usual o no sabemos que se haya hecho en otras ocasiones. Es decir, es un proyecto de ciencia ciudadana, así que voy a cambiar un poco el chip con respecto a lo que hemos estado hablando ahora de la colaboración público-privada, pero sin salir de la colaboración público-privada, porque esto es colaboración público-público, se puede decir, entre todo el mundo. Este es un proyecto que no puede funcionar sin la colaboración de todas las personas que han participado en él, como es obvio. Por tanto, no es una infraestructura, pero es un ejemplo claro de esas actividades que precisamente estas infraestructuras que nos estaban contando esta mañana tienen que promover, porque de esta colaboración pública al final sale ciencia y salen resultados que pueden ser aplicados precisamente para revertir y para reaplicarse a la propia ciudadanía de la que salen. El proyecto ha consistido entonces en medir contaminación atmosférica a lo largo de 2 años utilizando unos sensores móviles, sensores que iban en bicicletas. Bien, el proyecto comenzó en el año 15, en mayo, y han estado en él implicados 200 voluntarios, de los cuales unos 100 y pico han sido voluntarios persistentes. No conseguíamos desanimarlos, ¿no? Insistían y seguían midiendo a pesar de que lo hacían prácticamente a ciegas. Han hecho 20.000 viajes o recorridos y han recorrido 47.000 kilómetros a lo largo de 2 años. También ha habido colaboradores en vehículos, taxistas, por ejemplo, u otras personas que han recorrido 15.000 kilómetros con los captadores puestos en el techo del vehículo. 15.000 horas de movimiento, de datos recogidos en movimiento, 1.500 recorridos con pulsómetros, personas que llevaban un pulsómetro y le registraban las pulsaciones, y en total 77.000 horas recogiendo datos también con captadores colocados en posiciones fijas, sensores de contaminación puestos en posiciones fijas. 3 millones de muestras, 3 millones de puntos en la ciudad, que es entre los que se han recogido muestras, 15 millones aproximadamente de medidas, unos 150 millones de datos para poder condensarse en esos 15 millones de medidas y unos 1.000 millones de lecturas individuales. No se registran, los captadores leen continuamente, leen 5 veces por segundo y se hacen promedios cada 10 segundos, que son los datos que nosotros obtenemos y manejamos. Al final la base de datos pues, tiene varios decenas de millones de registros. Bien, el aparato que manejaban era esta cosa, un captador, una especie de cajón. Hay uno por ahí en el sillón, que dentro lo que tenía eran unos sensores, lo que tiene, mejor dicho, es unos sensores electroquímicos, unas celdas que miden un voltaje en función del tipo de gas oxidante con el que se encuentran. Normalmente gas oxidante y la reacción produce un voltaje, unos milivoltios que se pueden medir, se miden, se recogen y se transmiten a una central de datos de la cual nosotros después la recogemos y la explotamos. Esto lo hemos hecho esencialmente pues porque la versión oficial es porque
queremos saber cómo es la contaminación de la ciudad y qué podemos hacer para corregirla, porque sabemos que tiene efectos y es un problema para todo el mundo. Esa es la versión oficial. La versión extraoficial es porque quisimos hacerlo, porque estábamos hartos de respirar con humo cuando íbamos en bici, punto. Pero bueno, al final, proyectos de estos terminan por acabar por resultar, ¿no? Había una oportunidad para hacerlo, intuíamos que podíamos conseguir enganchar a voluntarios, pensábamos que íbamos a conseguir enganchar a 10 o 15 voluntarios, acabamos con 10 veces esa cifra, de forma inesperada, pero la verdad es que ha sido un lujo y ha sido lo que ha sacado adelante el proyecto, la actividad de los voluntarios. Bien, todo esto era lo bueno, lo interesante, lo bonito, lo que iba a salir bien en teoría. Luego ya empiezan a aparecer las cosas inesperadas, ¿no? Vamos a vernos con la parte más fea, más mala del proyecto. Nosotros queríamos resolver un problema y nos encontramos con un problema y medio, 2, 3, 200 y 5.000. Y cada vez que respondíamos una pregunta nos encontrábamos muchas más preguntas, mucho más interesantes y mucho más difíciles de contestar. Pero bueno, es lo que pasa siempre que te dedicas a hacer este tipo de cosas en ciencia, ¿no? Los sensores se encargaron a una empresa, se llama QNAC, que a su vez los compró al inventor en la Universidad de Cambridge, AlphaSense, y eran básicamente prototipos puros y duros, es decir, funcionaban, sabíamos que podían funcionar, otra cosa es que funcionasen. En principio debían funcionar bien, las pruebas iniciales eran muy buenas, la empresa hizo una integración bastante maja, en una caja, como eran prototipos, tampoco nos complicamos mucho en exigirles que hicieran una cosa miniaturizada, pero la verdad es que así, al menos sobre el papel, y los primeros prototipos funcionaban bastante bien y debían funcionar. Tienen los sensores, tienen un GPS para saber dónde está en cada momento, pero claro, en ciencia nunca te fías de nadie, ¿no? Ni de ti mismo. De quien menos te puedes fiar es de ti mismo. Por tanto, empezamos a hacer comprobaciones con los sensores. Los primeros, necesitamos conseguir que los sensores supieran dónde estaban con una precisión alta, una precisión de unos pocos metros. Y eso es lo primero que comprobamos, ¿no? Vamos a ver, ¿saben dónde están los sensores? Y nos encontramos con que sí, sabían dónde estaban a veces, y otras veces no tanto. Vaya hombre, tenemos un problema con los sensores. ¿Esto es un problema nuestro o es un problema genérico? Vamos a probar con otros GPS. Probamos con 8 o 10 GPS distintos y nos encontramos con auténticas, bueno, rarezas, ¿no? Como que los sensores pues te dicen dónde están, a pesar de que en teoría ya deberían tener todos una resolución máxima, pues tienen limitaciones. Y si estás en una calle rara, estás en un sitio un poco feo, con reflexiones, pues no te van a decir exactamente dónde están. Nosotros encontramos además que algunos sensores lo que tienen algunos sensores, no específicamente los nuestros, algunos GPS tienen problemas de diseño, de manera que puedes encontrarte con unas diferencias de muchos cientos de metros de unos a otros, pero mirando bien los datos te encuentras pautas. Qué curioso que ciertos tipos de sensores, los SIFSTAR por ejemplo, tienen un desvío extraño, parecen ir como por detrás de otros. Cuando funcionas con varios GPS a la vez, esperas que todos te están dando los puntos a la vez, y si resulta que uno te dice el punto y otro te da un punto un poco por detrás, dices, ¿por qué uno me da siempre por detrás? ¿No será que tiene el reloj mal? Hicimos pruebas y efectivamente descubrimos que algunos sensores lo que tienen es un desfase, simplemente cogen la hora mal. Por ejemplo, los que están en los teléfonos móviles, pueden estar cogiendo la hora mal en algunas versiones, pero la podemos corregir, podemos detectar cuál es el desfase y si la corregimos ya, ¡clac!, acaban por encajar, ¿no? O sea que podíamos llegar a corregir un error de un sensor simplemente haciendo estadística. La estadística era una clave. Si podíamos hacer estadística buena, igual, con datos ruidosos, al final podíamos sacar señal, ¿no? Y esto fue una primera pista de que la cosa podría funcionar, simplemente si usábamos suficiente número de datos. Había que ver cómo funcionaba el sensor. Muchas veces se rompían, aprovechamos entonces para ver cómo eran por dentro, teníamos, que los teníamos diseñados, y tuvimos que aprender bastante de electroquímica, una ciencia, una especie de arcano, ¿no? En teoría es una ciencia exacta, pero eso es muy, muy teórico. La electroquímica podría salir perfectamente en cuarto milenio, nunca sabes exactamente cómo va a reaccionar. Los sensores reaccionan, sabes que tienes que medir un voltaje, ver la diferencia con otro voltaje, bien, vale, de acuerdo, sabes todo en teoría va muy bien, luego mides voltajes y parece que estás midiendo amperajes en vez de voltajes. Sobre el papel, el fabricante te dice, sí, nosotros ponemos el sensor en unas concentraciones concretas y esta es la respuesta que tenemos, ¿ves? A 200 ppb te da esta respuesta, a 150 te da esta otra, 100 te da esta otra. Ya ves que el propio
dato del fabricante te da que pensar, ¿no? Oscilaciones, vale, me las creo. Pero ¿por qué a 150 está subiendo? A ver, que yo estoy mirando concentraciones tirando a bajas, ¿no? Y además, si subo para arriba, entre 20, 10, 0, que es donde voy a andar yo, uy, el ruido que hay es muy superior a la señal. Yuyu. Estos sensores electroquímicos van muy bien con concentraciones altas, con concentraciones bajas pues van siendo cada vez más difíciles de manejar, ¿no? Y al final nos encontramos con que hemos estado 2 años persiguiendo un imposible. Idealmente tenía que ser un sensor que te dijera, tiene exactamente 3 ppb de ozono. Y el sensor te decía, tienes entre 1 y 26 ppb. Y el otro sensor te dice, no, yo te digo que tienes entre 15 y 35. Y otro más allá te dice, yo te digo que tienes una concentración negativa de menos 6 ppb. ¿Cómo puede tener una concentración negativa? Esto sería, vamos, una portada de Science, es un Nobel, ¿no? Esto es lo que salía. Claro, cuando tienes muchos, ya la estadística viene a ayudarte. Cuando tienes muchos, tienes campanas de Gauss. Si tienes campanas de Gauss, tienes medias, tienes desviaciones. Así que, nuevamente, lo que salvó, entre comillas, al proyecto, lo que demostramos con el proyecto es que, aun con sensores baratos, que son relativamente poco precisos, si tienes muchos, puedes hacer cosas. Eso sí, tienes que tener muchos. Nuevamente, la importancia de los voluntarios aquí fue absolutamente crucial. Bien, esto es una gráfica de las que cuando la veíamos nos producía auténtica urticaria, ¿no? Porque son datos ya convertidos a concentraciones y todos tendrían que estar a partir del 0. Pero claro, aquí tienes concentraciones negativas. Dices, ¡ay! Ya está, se acabó. Esta tecnología nos vale, tenemos que usar otra tecnología. Pero luego miras y dices, ya, pero ahí se ve una pauta, ¿no? Se ven líneas. Si hay líneas, y además son líneas paralelas. ¿Se puede explotar eso? Vamos a explotar eso, ¿no? A ver cómo lo hacemos. ¿Podemos compensar de alguna forma? Comparamos los sensores con referencias exactas, sacamos correlaciones y de los parámetros de correlación podemos sacar esa compensación. Vale, perfecto, guay. Hacemos las primeras correlaciones poniendo un montón de sensores en las casetas de la Plaza de la Cruz y el Iturrama y no sale absolutamente nada. Las hizo David y decía, que no sale nada, que no sale nada. Y efectivamente no salía nada. Bien. Mirando los datos para atrás, esto, a ver, estas casetas están controladas, son equipos muy calibrados, están controlados por un ordenador. ¿Y el ordenador qué es? ¿Un Linux o un Windows? Es un Windows. ¡Uy! Es un ordenador Windows. A ver, ¿está conectado a la red? Sí, no está conectado a la red. Ordenadores Windows no conectados a la red. Un axioma es, si tu ordenador no está conectado a la red, acabará por perder la hora. Perdía la hora. Así que, cuando cogíamos los datos y los desplazábamos unos minutos para arriba, unos minutos para abajo, de pronto las correlaciones empezaban a mejorar. Y llegaban a un máximo. Las desplazábamos un poco más y dejaban de funcionar. Vale, ya sabemos, las casetas están retrasadas 7 minutos. Compensamos 7 minutos, fin del problema. Perfecto. Al mes siguiente, correlaciones espantosas. ¿Y esto qué pasa aquí? ¡Ay! Han puesto no al ordenador, quita la compensación. Al mes siguiente, ¡uy! Se han retrasado 14 minutos. Pero bueno, con suficientes datos lo mismo, vas moviendo las correlaciones, haces autocorrelaciones y al final acabas deduciendo cuál es la diferencia de tiempos y con eso pues puedes hacer cosas. Bueno, esto era, digamos, casi la fase inicial del proyecto, la fase de diseño, pero hay que ir a la fase ya más de funcionamiento, ¿no? Ahora vamos a ver si funciona esto de verdad, ¿no? Y todos los problemas corregidos, en principio, y de pronto nos encontramos con un bestiario. No solo los anteriores, que se mantenían, sino muchos otros que ni sabíamos ni habíamos anticipado. Unos eran problemas de la sensórica. Cuando te metes en la sensórica, vendes tú al mal diablo. Es un mundo. No se me ocurre ningún otro campo científico, aparte de la biología, más absurdo para poder entender cómo funcionan las cosas. La sensórica remota, yo no sé todavía cómo lo hacen los de la NASA para colocar una sonda en Marte, pero si hay que atender a la diferencia que hay entre la teoría y lo que después al final consigues hacer, pues, en fin. Nos encontramos una colección de muestras espectaculares que nuevamente nos obligaban a revisar, no ya el sensor en realidad hace lo que dice que tiene que hacer, sino cómo se interpretan los datos, cómo se traducen, cómo se manejan, ¿no?
Un ejemplo, esto es una gráfica normal y corriente. Aquí tenemos, bueno, son 3 gráficas, bueno, son varias, pero lo que tenemos es, lo azul es la señal que me interesa medir. Que ahí estamos midiendo una señal, es un voltaje, que luego se puede transformar en concentración de un gas. Y ahí se ven cosas interesantes en ese voltaje. Lo amarillo, por cierto, es temperatura y lo rosa es humedad relativa, o viceversa, no me acuerdo muy bien. Sí, temperatura y humedad. Todo el mundo que ve esta gráfica puede deducir que ahí pasan cosas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no debería haber en una gráfica así? Regularidades, cosas regulares. No tendría que haber cosas regularidades, efectivamente. Uno se fija, por ejemplo, que aquí, en estos 2 puntos exactamente, de pronto, hay que un puntero, sí. Y ya, ¡pac!, la señal se cae de golpe, y aquí, ¡pac!, se sube de repente. ¿Por qué se suben ahí las señales de repente? Pero si trazamos, vemos que ocurre exactamente a una temperatura concreta. Vale, una función. Aquí hay una función que está usando una constante, y esa constante tiene valores fijos, valores tabulados. No me sirve, yo necesito una cosa completamente lineal, ¿no? Habrá que cambiar la función, buscar cambiarla por una función no lineal, o por una regresión, o por lo que sea. Vale, pues entonces, para todos los parámetros de los sensores hay que buscar esos correspondientes regresiones, convertir esas tablas en regresiones. Pero hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay más cosas que se pueden ver. Como dice efectivamente Juanmi, hay una oposición. Pero bueno, esta oposición es la normal, es la que cabe esperar de temperatura humedad relativa. Pero ¿esta dependencia de temperatura existe? Aquí ya claramente sí. Sabemos que a temperaturas fijas pasa algo. La otra existe. Otra cosa más, ¿qué son esos piquitos que tenemos allí? Bueno, por cierto, se ocurría a 30 grados exactamente. Que eso, en Pamplona, como raramente alcanzas 30 grados, nunca nos había dado cuenta, pero de pronto en verano pasa esto, ¿no? Ya estoy un montón de datos antes diciendo, me he querido los datos anteriores. Luego tiene estos piquitos les llamamos los tiburones, porque eran señales que de pronto hacían clac y volvían a bajar. Esto nos lo advirtió el fabricante, el ingeniero de Gunac, dijo, ojo con los sensores de monóxido de carbono que tienen efecto capacitivo, es decir, cuando el aparato está hablando por teléfono, tiene un teléfono dentro, para transmitir los datos, están hablando con la torre, si la torre está lejos, puede tener que forzar la señal, y entonces hemos descubierto que me decía que ese sensor actúa como un condensador. Un condensador en una placa electrónica te descombobula la placa electrónica, es lo que ocurría. Esto es simplemente que se ha cargado eléctricamente el sensor y se ha ido descargando al tiempo. Entonces ellos introducían una parte, un trozo en el que no recoge datos, digamos que descansa, pero ese trozo evidentemente pues, no era suficiente, había que compensarlo. Y cuando tienes varios sensores juntos se interfieren entre sí. Esto, por ejemplo, todas estas señales que tenemos aquí, ¿veis que están espaciadas regularmente? Todas regularmente, esto le llamamos un peine. Obviamente son señales absurdas, no tienes estos niveles, ni mucho menos, los niveles son estos. Estos niveles hay que quitarlos de alguna forma. Esos niveles son interferencias de unos sensores con otros. Sabemos que son interferencias porque tienen espacio regular. Si son espacio regular, muy pocos fenómenos naturales lo hacen, y artificiales algunos. O sea que coinciden con los tiempos de transmisión. Así que hubo que fabricar un algoritmo que buscase este tipo de picos, que son de muchos tipos, que buscase picos, que buscase tiburones, que cazase los tiburones. Y eso es, pues, técnicas de procesado de señal. Aquí, por ejemplo, tenemos todas estas rayas que veis aquí, es la señal real que enviaba el aparato. Pero la señal que nos interesaba es esto de aquí. Esto está deducido mirando las propiedades estadísticas de la señal, y mirando cuál es su varianza, cuántas desviaciones típicas hay de un punto al siguiente, y sacando una pauta que te permite, digamos, pasarle la tijera a las señales y quedarte solo con las que realmente importan, aunque algunas son espurias. Esta, por ejemplo, de aquí está muy por debajo de umbral. Y así, pues, claro, esto había que hacerlo no con datos, sino con 1000 millones de datos. Así que había que automatizarlo bastante, pero al final más o menos lo conseguimos automatizar. La señal original es la amarilla y lo que queda después de filtrar, estos son distintas pruebas de parámetros para filtrar una señal, se prueban un montón de parámetros posibles, fabricas algoritmo, lo vas modificando, corrigiendo, lo vas arreglando hasta que al final consigues que más o menos el algoritmo peluquero, que es como le llamamos este algoritmo, consiga cortarte los picos esos y dejarte una señal relativamente limpia. Todo esto está descartado y la señal que nos quedamos es esa señal limpia.
Otros sensores tienen otros problemas. OPC es el sensor que mide las partículas. Es un aparatito que sopla aire, hay un láser que ve si se dispersa la luz, y si se dispersa la luz detecta que hay una partícula y clac, la cuenta. OPC significa contador de partículas. Te las cuenta uno por uno. Este cacharro cuenta los granos de polvo uno a uno, clic, 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 y te dice cuánto se ha contado por unidad de tiempo. Todo muy bien, y de pronto me encontraba señales como esta. Aquí ha subido. Vaya, hombre, tiene que coincidir con la temperatura. No, eso no es temperatura, eso es velocidad. A ver. Los sensores OPC descubrimos que eran sensibles a la velocidad. Si vas deprisa, el sensor podía saturarse y le pasaba lo mismo que al primer satélite americano cuando descubrió la ionosfera. Bueno, la ionosfera no, descubrió en concreto los cinturones de Van Allen. El satélite lo diseñó Van Allen, naturalmente, porque se llama cinturón de Van Allen. Que subió, empezó a medir cada vez más radiactividad y de pronto, ¡pac!, dejó de medir radiactividad. ¿Qué ha pasado? Se ha roto. Y luego siguió midiendo. Y el tipo que lo diseñó es el que dijo, no, es que esto es que se ha saturado, ya no puede medir más, se ha saturado y se ha puesto a esperar hasta que pasara algo, ¿no? Y así se descubrieron los cinturones de Van Allen. Aquí descubrimos lo mismo. Eso es la velocidad. Si la velocidad bajaba, ¡paf!, de pronto empezaba a medir más alto. Si la velocidad subía, medía más bajo. Así que había que rediseñar también los captadores de OPC de partículas para que funcionasen mejor. O sea que había que hacer un poco de retroingeniería. En este caso inventamos unos escuditos que le pusimos delante, pero los escuditos no eran perfectos porque te daban una medida constante, pero no veían las diferencias, o sea que había que perforar después el escudo. En fin, hicimos un poco de postingeniería que en retrospectiva es casi como un poco de posverdad, ¿no? No es cierta, pero al final acaba por funcionar. O al menos la haces funcionar muchas veces y acabas por creértela, ¿no? Pero bueno, poco más o menos conseguimos datos de los que bajo ciertas condiciones nos podíamos fiar. Naturalmente, siempre que trabajas con sensórica es indispensable calibrar los equipos. El fabricante te dice, el voltaje que te va a dar para 0 gas de concentración es 220 milivoltios. Y dices, de acuerdo, me lo creo. Te vas al laboratorio, rompes y te mides el voltaje, porque si no, si intentas operar con esos 220 milivoltios, puede funcionar, pero muchas veces en sensórica el fabricante te vende un sensor, te lo manda por correo y te lo garantiza hasta que sale de su fábrica. A partir de ahí ya no hay garantía. Tienes que medirlo. Bien, normal. Entonces, una forma que teníamos de asegurarnos que todos midiesen a la vez era intercalibrarlos. Ponemos todos los sensores a la vez midiendo juntos y tendrían que medir lo mismo. Pega todos los sensores a la vez midiendo juntos e interfieren unos con otros. Pero la única manera que tienes de asegurarte de que estén midiendo el mismo gas es que estén juntos. Así que, o una cosa o la otra. Al final te encuentras con los dos problemas a la vez en vez de ninguno. Pero bueno, lo íbamos haciendo. Hacíamos calibraciones, intercalibraciones, calibraciones contra referencia. Esto es el techo de una de las casetas de calibración que usábamos como fuente, como medida para saber cuánto gas había exactamente y que nos funcionaba perfectamente hasta que descubríamos un día de pronto que todos nuestros sensores decían una cosa y la caseta decía otra durante un mes y luego todo normal. O todos nuestros sensores se equivocan a la vez o la caseta se equivoca. Estadísticamente era 50-1. Al final optamos por los sensores. Quiero decir que se equivocaba la caseta. Esto es lo que esperábamos conseguir en intercalibraciones, que todos te dijesen lo mismo en un rango de condiciones. Esto es lo perfecto, lo ideal. Y esto es lo que conseguíamos, normalmente. Claro, es una oscilación de señal importante. Aquí va de 210 milivoltios a 235 milivoltios. Entonces, eso se traduce en bastantes diferencias de ppbs en la concentración. O, peor todavía, de pronto te hacían clac y se te caían. ¿Y esto por qué? De todas las cosas que hemos visto con la sensórica, este es el único misterio que aún no hemos resuelto, que no sabemos a qué se debe, no tenemos ni idea. Ni nosotros, ni el fabricante, el integrador de los equipos que nos los montó, QNAC, ni el fabricante original, AlphaSense, nadie sabe por qué ocurre. Pero en ciertos días, ciertos momentos, posición del Sol, un satélite, extraterrestres, lo que sea, de pronto el electrodo auxiliar se cae, se mantiene bajo durante unas horas y luego vuelve a subir. No tenemos ni idea, pero sí podemos detectarlo. Y si lo detectamos, pues todos esos datos cortados. Porque si no los cortas, en lugar de hacer una correlación maja, fácil de entender, como una correlación lineal, te tienes que meter en correlaciones cuadráticas, cúbicas, cuárticas, o vete a saber de qué orden, que son inmanejables. Te dan unos resultados tan absurdos como que hemos tenido que tirar todos los datos más de una vez porque las regresiones que estábamos empleando tenían demasiado orden. Y de pronto siempre tenías un dato que te disparaba las medidas. Pero bueno, a base de muchas pruebas de estas conseguías que al final todos los sensores
veis que se mueven parecido, dan lecturas distintas. Esto está ya traducido a ppbs, en este caso todas negativas, pero eso es un drift. Pues a base de muchas operaciones puedes conseguir que todo este conjunto de lecturas tendrían que ser las mismas. Esto es a lo largo del tiempo. Son varios experimentos consecutivos con atmósferas a cero, atmósferas controladas, todos los cacharros metidos dentro de un saco cerrado, pues bombeando nitrógeno, luego ya con aire ambiental o aire de la calle, puestos ahí en la avenida Ostegui para que se traguen bien de humo de los coches. Deberían dar lo mismo, y a base de operaciones de intercalibración, pues ajustando parámetros y cambiando ecuaciones, consigues que al final acaben dando más o menos lo mismo dentro de un orden. Se ve mediante las correspondientes correlaciones, en las que para algunos parámetros pues conseguías correlaciones relativamente altas, aunque las hemos conseguido muy recientemente, la verdad. Correlaciones ya por encima de 0,8, que es una correlación, un cociente de determinación bastante decente. Blanco y gris son respectivamente referencia y sensor. Y referencia aquí, sensor aquí, en general son buenas líneas, solo que, esta es la pega, a niveles bajos, a niveles muy bajos, tienen bastante dispersión, y son justo los niveles que nos interesan. Mala suerte. Pero bueno, dentro de un orden, si uno está abajo, el otro está abajo, esto es contrarreferencia, no sensor contra sensor, sino sensor contra referencia. Si uno está abajo, el otro está abajo, si está alto, menos algunas excepciones que se pueden diluir estadísticamente. Así que, a base de estadística, pues al final consigues llegar a los resultados, o al menos crees llegar, porque esto es una caja de sorpresas. Siempre que resuelves un problema, te sale otro debajo, ¿no? Teníamos todo resuelto y un día, de pronto, un mes concreto, estas son las posiciones de los datos en la ciudad. Y aquí se ve algo curioso, ¿no? Aparte del manchón este rojo, que no pasa nada porque son sensores encima de una caseta. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué se ve? ¿Qué no debería ocurrir aquí? Vamos, venga, que es fácil. ¡Ánimo! ¿Nadie? Rayas. No tenía que haber rayas. Nosotros estamos circulando por la calle. La distribución de puntos tendría que ser aleatoria o tendría que estar asociada a la calle, pero no tendría que tener ninguna pauta regular. ¿Por qué hay rayas? Durante un mes, por alguna razón que tampoco conocemos, los GPS estuvieron transmitiendo con un decimal de menos. Y eso se tradujo en esto. Literalmente. Pero solo para la latitud, no para la longitud. Solo para la latitud. No sé lo que hicieron, pero fue un mes. Y estos cacharros emplean todas las constelaciones. Emplean GPS, emplean GLONASS y emplean Galileo cuando Galileo está en el aire. Como no está, todavía no lo emplean. Pero esto pasó un mes. Fue el mismo mes en el que mandaron un aviso de aeronavegación. Nos mandaron los pilotos un aviso de aeronavegación diciendo: este mes en California se va a probar un sistema militar y no funcionará el GPS. Pero era en California, no aquí. Bueno, cosas que pasan. Al final se reúnen todos los datos y estos son los datos reunidos. Bueno, estos no son los datos reunidos, esto es simplemente, esto de aquí es Pamplona, aquí hay un montón de puntitos, y estos son pues excursiones que la gente hace en bici, los más valientes en coche, la mayoría, evidentemente, pero eso ya es Navarra, ¿no? Se puede ir en coche. Los sensores pueden funcionar en coche, aquí hay 3 colocados para intercalibración en un coche. Pero esto sí que es Pamplona, ya esto que vemos aquí son aproximadamente 3 millones de puntos, cada uno de los cuales te indica, en este caso concreto, la velocidad a la que está yendo el equipo. Color rojo más velocidad, obviamente, esto no es una bici, estos son coches, pero todo esto pueden ser bicis o coches, circulando a una velocidad media que es muy lenta, de unos de 16 a 22 kilómetros por hora aproximadamente en la ciudad. Lo que estáis viendo aquí es el mapa de la ciudad, porque claro, tal cantidad de puntos al final te trazan el mapa de la ciudad. En más detalle se pueden ver cosas como, por ejemplo, esto es cerca de la zona donde estamos, hay zonas rojas y amarillas, y se puede ver, si ampliamos mucho el detalle, hay una dispersión debido a la hora del GPS, que esta zona roja, por ejemplo, y esta zona amarilla, que corresponden a una misma avenida, son 2 direcciones de circulación diferentes, pero esto evidentemente es circulación por acera, mientras que esto es circulación más de calzada, más rápida. También se ve aquí muy bien, esto es la avenida Arostegui, el lado derecho, velocidades rojas muy altas, la gente se embala con la bici cuesta abajo, pero subir cuesta lo suyo. La velocidad es mucho más lenta en subida y en bajada. Nosotros utilizamos las velocidades de subida y bajada para calcular cuánto aire respira un voluntario.
Cuando está subiendo, tiene que hacer mucho más esfuerzo y su gasto ventilatorio se puede multiplicar por entre 3 y 5 aproximadamente. De manera que si el volumen alveolar son 2,4 litros, bueno, esto os lo contará David, si el volumen alveolar son 2,4 litros aproximadamente en situación normal, pero cuando estás haciendo esfuerzo en una bici, tu volumen puede ser bastante más, y estás respirando como 3-4 veces más, lo que significa que te metes 3-4 veces más contaminantes en el aire, en los pulmones, cuando estás haciendo esfuerzo. Que se ve muy bien la parte de la universidad. Esas diferencias de color se deben a la diferencia de elección de la gente por carretera hacia la bici. Este es el total de muestras que hemos recogido. Aquí están promedidas a cuadrículas de unos 50 metros aproximadamente para facilitar un poco las cosas. Y esta especie de telaraña que vemos aquí son las principales arterias de comunicación de la ciudad. Obviamente son las más transitadas, pero ya veis que toda la ciudad prácticamente estaba cubierta. Se han recogido datos de toda la ciudad. Y vamos a los resultados, ¿no? Que es a fin de cuentas de lo que queríamos hablar. Teniendo en cuenta todo lo que he explicado antes de que los datos son imprecisos, que tienen una resolución con una anchura y una profundidad tremenda en cuanto a imprecisión, pero si tienes muchos, pues al final sí que puedes ver las concentraciones donde están. Y esto, por ejemplo, es un mapa de monóxido de carbono. Este es el último que tenemos. Se ve fatal, no sé. Se ve mejor aquí, pero bueno, es igual. Es un mapa de color donde, como en la mayoría de los casos, siempre el azul suele indicar poco, el rojo suele indicar mucho, y también se puede ver cómo esa concentración es mayor, pues típicamente en las arterias de circunvalación, sobre todo en las calles principales, pero tiende a concentrarse bastante más en la zona norte de la ciudad. Esto es una cosa que ya hemos observado, donde tenemos un talud que hace como una especie de barrera. El viento dominante en Pamplona viene de esta zona y por tanto empuja los contaminantes hacia allí, donde tardan más en dispersarse porque tienen que vencer este talud que hay aquí, que corresponde a la meseta de Pamplona. Por tanto, hay una concentración mayor, mientras que en las zonas del sur se ven más azules, salvo puntos concretos de contaminación, puntos concretos de alta concentración, que suelen coincidir muchas veces con zonas residenciales, de chalés, donde la gente está quemando leña en la chimenea, y eso se nota mucho en el monóxido de carbono. Pues salvo esos puntos concretos, lo que he llamado antes puntos calientes, esto es la Ciudadela, no debería ocurrir nada. La Ciudadela, de hecho, está bastante despejadita, pero al lado tiene un punto caliente, que es el cruce de la Avenida del Ejército con la calle con Llaguas y Miranda, donde hay mucho tráfico, hay autobuses, se paran los coches de los semáforos. Los semáforos son los principales puntos calientes de Pamplona, con diferencia. Es ahí donde se concentran bastantes cosas. Aquí tenemos el mapa de dióxido de nitrógeno, que tiene una dinámica un poco diferente, porque al ser un gas ya de tipo más reactivo, esto Chusmi lo explicará mucho mejor que yo, pero reacciona es el resultado de la oxidación del óxido nítrico. Entonces depende de la luz, depende de la temperatura, depende de que tenga óxido nítrico suministrado por los coches. Entonces tiene una dinámica mucho más relacionada con el tráfico, ¿no? Esto es el mismo mapa donde se ve que los niveles más altos precisamente corresponden a las vías de más circulación y sobre todo las vías en las que se circula más deprisa. Está muy relacionado con la velocidad a la que se circula. Los óxidos de nitrógeno están generados principalmente por los vehículos, mientras que el monóxido de carbono antes estaba generado por los vehículos y ahora es más general, ¿no? Hay muchas actividades, sobre todo combustión, chimeneas, calderas, etcétera, que generan también monóxido de carbono. Pero vamos, la pauta viene a ser más o menos clara: vías de alta circulación, niveles altos de óxidos de nitrógeno en general. Esta no es una vía de alta circulación, pero es una vía de muchísimo tráfico. No es de mucha velocidad, es en el centro de Pamplona, pero es de mucho tráfico. Este es el óxido nítrico, que es el precursor del óxido de nitrógeno. También sigue las vías de las principales calles, se ve muy bien, se ve el mapa de calles, más algunos puntos muy concretos, como este punto negro que digo aquí, del final de la avenida de la Avenida del Ejército, donde la alta concentración de coches parados en el semáforo, pues al final ha generado ahí un punto de muy alta concentración, bastante siniestro. El ozono es un gas que funciona de una manera completamente distinta y además los sensores para el ozono son los más difíciles de manejar de todos. No tenemos muy claro cómo chutan, la verdad, pero la cosa que más llama la atención aquí es esta enorme banda de ozono que hay en la zona sur de la ciudad, correspondiente esencialmente a la universidad. El ozono es un gas que se crea y destruye prácticamente todo el día. Chus me explicará mejor cómo funciona todo este sureste de la banda de ozono, pero es un gas que a lo largo del día reacciona rápidamente con otros y tiende a desaparecer. Ahora, por la noche, pues digamos que carga las pilas, no sé.
donde hay máxima radiación, sí, supongo que sí. Y además es la zona del campus. El ozono es un gas magnífico, estupendo, y está perfectamente donde está, en la ozonosfera. Aquí en la troposfera ya deja de ser magnífico. Estos son partículas, PM10. Lo más característico de las partículas son estas manchas de concentración. Las partículas tienen varios orígenes. Las PM10 pueden tener mucho origen natural, polvo, por ejemplo, polvo atmosférico, a veces puede ser polvo sahariano. Las PM1 son más de circulación de coches. Aquí, por ejemplo, tenemos mucha PM10 por la zona de Landavia, enorme. Y luego ciertos puntos concretos de la ciudad en los que en algunos casos corresponden a barbacoas. Lo mismo, a barbacoas y a chimeneas en verano, mientras que las PM1, mucho más finas, tienen una distribución más ligada a circulación, en algunos casos al menos. Pero vamos, las partículas todavía las tenemos que procesar mucho porque como las partículas están muy sujetas al problema de la velocidad de los coches, la falta de PMs aquí, en las grandes vías, no es por falta de partículas, sino por falta de datos de partículas porque ha habido que quitarlos, al ser de coches que están circulando muy deprisa y sabemos que esa circulación rápida satura el sensor. Bueno, algunos otros datos más sencillos quizás. Hay una variación a lo largo del año, a lo largo del mes, a lo largo del día de estas contaminantes que se puede ver y la hemos podido ver con esta masa de datos. Por ejemplo, el monóxido de carbono, cuando más abundante es precisamente en invierno, en la época de calefacciones. Esto es enero, febrero, marzo, abril, etcétera. Invierno, y estos son los niveles. En verano es donde tiene menos concentración. Aquí tenemos el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno que funcionan al revés, precisamente porque uno es el producto de reacción del otro, ¿no? Las partículas, cuya distribución no tengo la menor idea de por qué es así, y el ozono, que tiene una distribución mucho más regular, mucho más repartida, pero que a lo largo en verano, sobre todo cuando los meses de más insolación, pues tiende a ser consumido. Se genera con la luz, pero también se facilitan reacciones fotoquímicas y tiende a desaparecer, ¿no? Es decir, que a lo largo del año no podemos hablar de una contaminación continua, constante para cierto barrio, como me preguntaba antes el periodista. Bueno, ¿cuál es el barrio más contaminado de Pamplona? Pues no lo sé, depende de si estamos en marzo, en abril o en mayo. Cambian, y depende de si son las 3, las 4, las 5 de la mañana, o las 6, las 7, las 8 de la tarde. Cambia a lo largo del día. Aquí tenemos, por ejemplo, la rutina. Un efecto clarísimo de la rutina diaria normal y corriente. Estos son días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y esto es la hora civil, no la hora UTC, porque la hora UTC vale para química, pero para efectos civiles no. Evidentemente, ¿por qué de pronto aparece mucho monóxido de carbono aquí, o este pico de óxido de nitrógeno aquí? Coincide esencialmente con la puesta en marcha del tráfico. Puesta en marcha el tráfico, literalmente. El tráfico es lo que es como un interruptor, enciende y apaga la contaminación. Tienes tráfico, tienes contaminación. No tienes tráfico, tienes mucha menos contaminación. Otros gases que dependen de la fotoquímica, como el ozono, pues el ozono, va cargando las pilas por las noches y en cuanto sale el sol empieza a reaccionar con otros, por ejemplo con el óxido nítrico para dar el óxido de nitrógeno, se gasta, se queda a niveles bajos, pero es simplemente porque todo este ozono que hay aquí ahora está aquí. Está aquí. Digamos que toman el relevo unos de otros. Pero días laborables, días festivos. ¿Qué diferencia hay? Pues que la gente no se levanta a las 7 de la mañana un sábado, normalmente, salvo que vayas a ir a cazar o estas cosas. Esta es, quizás, yo diría que esta gráfica es la única razón, la única no, pero la primera razón por la que montamos este proyecto. Esto es la respuesta a aquella pregunta que nos hicimos hace 8 años. ¿Vamos a tragar más contaminación circulando por la calzada o circulando por el carril bici cuando todavía no había carriles bici? La respuesta es sí, literalmente. O más exactamente, la respuesta es mejor que nos hagan carriles bici, porque tragaremos menos. Esto es la concentración de óxido de nítrico, la de dióxido de nitrógeno, la de ozono. Ya digo que el ozono es un reactivo, funciona al revés. Estos dos son los contaminantes de tráfico. Cuando estás circulando por el carril, o una acera bici, o una acera bici, no se debe circular, como todo el mundo sabe, no se debe circular por la acera y nosotros no favorecemos que se circule por las aceras, o cuando circules por la calzada. Esta es la diferencia que hay. Es una diferencia estadística, pero es una diferencia que está allí y además sobrevive a las pruebas estadísticas. Y en partículas, en las pequeñas, PM1, PM5, hay poca diferencia. De hecho, hay un poco más en la acera que en la propia calzada.
quizás estén siendo dispersadas por los propios coches, pero en partículas más grandes la diferencia es mucho mayor. La diferencia es perfectamente visible. Así que la respuesta es sí, la contaminación tiene un perfil estrecho, es decir, hay diferencias en el espacio de pocos metros entre la calle, una calle y otra, y por supuesto entre una parte de la calle y otra parte de la calle. Esa diferencia existe. Esto es lo que precisamente queríamos averiguar. Si hacía falta, cuando estudias la contaminación, si hacía falta hilar tan fino como para esto. Y sí, había que hilar tan fino. Pero gracias a que teníamos tantos sensores, los 50, los 200 voluntarios, y que los sensores estuvieran fabricados con bastante cuidado y pudimos ir descubriendo y atajando los problemas conforme iban saliendo en colaboración con la empresa, con QNAC, no tanto con AlphaSense, que no dio muchas señales de vida, pero sí con la empresa de aquí de Navarra. Al final pues conseguimos sacar resultados que seguían siendo muy ruidosos, pero tenían la suficiente señal dentro del ruido como para poder extraer esa señal. ¿Cuánto respira entonces una persona que va en bici, que va por la calle? Bueno, pues en función de por dónde vaya. Esto es el reparto. La mayor parte del contaminante que tragas es monóxido de carbono, simplemente porque es mucho más abundante en la atmósfera. Si transformásemos todo en peso, en masa, estos son partes por billón, pero si lo transformamos en microgramos por metro cúbico y miramos la masa, lo que te tragas, básicamente esto es el volumen conjunto, es lo que tragas en la acera, y este volumen es lo que tragas en la calzada, pero con una diferencia importante en la composición. A efectos prácticos, en términos de masa y sumando todos, la diferencia es un 10%. Para ciertos contaminantes la diferencia es un 30%, es decir, que circular por el carril bici te mejora en un 30% para algunos contaminantes, en otros más, pero digamos que típicamente te mejora en un 30% la vida con respecto a circular por la calzada. Pero para en algunos contaminantes, como digo, puede ser bastante más, y el conjunto, el total, contando todas las partículas que tragas, de los que hemos medido, de los 7 que hemos medido, la diferencia es un 10% de mejora. Bien, todo esto al final se va a poder utilizar, ¿lo vais a poder ver? Sí, lo vais a poder ver porque todo va a estar puesto a disposición del público. Tenemos aquí datos para trabajar con ellos durante años. Pero los datos van a estar puestos, datos y resultados van a estar puestos a disposición del público. Unos por la forma tradicional, publicaciones, y otros directamente, los datos brutos y los datos procesados van a estar a disposición del público gracias a que estamos colaborando con una iniciativa europea que se llama EUDAT a través de un programa que se llama PARCOURS. El PARCOURS es un proyecto para poner a disposición del público los datos de este proyecto. EUDAT es un consorcio, es una infraestructura europea bastante grande, cuya función es esa, poder conservar los datos generados por proyectos científicos y ponerlos a disposición del público, y gracias a la estructura que diseñamos para gestionar los datos, este es el flujo de datos dentro de nuestro proyecto, que al final pivota sobre los sensores que los capturan y una enorme base de datos que los tiene y que se puede ir gestionando, pues eso se coloca en las infraestructuras de PARCOURS, de la cual ahora mismo estamos empleando mucho Bit2Drop, pero tenemos un proyectillo para sacar adelante esta otra, Bit2Share, y seguramente usaremos esta otra y esta otra. Esta es para pasar los datos a superordenadores, de los cuales también nos han concedido uno, y en un plazo, espero que razonablemente breve, todo el mundo que quiera estudiar por su cuenta estos datos y buscar los monstruos o simplemente saber cómo está la contaminación de su calle, lo podrá saber. Y esto es todo. Me he pasado, pero eran 2 comunicaciones en una. ¿Preguntas? Yes. Sí. Muchas gracias por la presentación y lo primero, daros la enhorabuena porque la tarea ha sido... El reto era enorme y bueno, pues habéis conseguido sacar cosas que era realmente complicado, ¿no? Algunas cosas. Sí. La pregunta es obvia. Obviamente habéis comparado los resultados contra las estaciones de vigilancia de calidad del aire y tal. Claro. Pero es que es tan extraña la distribución de ozono mensual. La de NO2 ya suena rara, pero la de ozono, ¿cómo es posible que haya máximos en febrero y marzo de concentración media mensual? El ozono puede estar mal. Yo he dicho que el ozono es el gas del que menos me fío con mucha diferencia. Ahora, las distribuciones mensuales del ozono
son las que no me cuadran. Las distribuciones diarias aparentemente están bien, son las mensuales. ¿Por qué? No lo sé. Pero si miras los datos de las casetas, también tienen los datos de referencia de las propias casetas también tienen un perfil bastante extraño. Por ejemplo, el máximo es en enero. Pero esos son los datos oficiales. Y las series diarias de NO2 sí que tienen, bueno, supongo típicamente los dos, una señal urbana, típicamente dos picos, uno matutino, Sí. uno vespertino. ¿Eso funciona razonablemente bien? Sí. ¿Una imagen más o menos especular del ozono? Aproximadamente. Sí, las series de NO y NO2, intrínsecamente y comparando con las del ozono, día a día suelen funcionar bien. Es la estacionalidad del ozono la que no, yo francamente creo que no, algo no está bien ahí. El ozono es un gas, un sensor extremadamente difícil de calibrar, porque el sensor de ozono no mide ozono, mide oxidantes en general. Y hay que restar la señal del NO2. A nada que tengas un problema de error en la señal del NO2, ese error se va a multiplicar en la señal de ozono. De todos los parámetros de calibración que tenía, que he podido ajustar con funciones, ha habido un parámetro del sensor de ozono que no podía ajustar sencillamente porque tenía una ecuación más que incógnitas. Entonces, algebraicamente era imposible. Y lo he intentado hacer por aproximación, pero sé que no es correcta. Y cuando miro las correlaciones del ozono con la señal de referencia, con la señal de las casetas, las correlaciones de ozono son siempre las peores. Son correlaciones de 0,6. No son buenas, tampoco son catastróficas, pero significa que yo cuando haga públicos datos de ozono, salvo que consigamos reprocesarlos y ver dónde está el problema, todos estos datos irán con el correspondiente aviso y con las medidas de correlación para que quien los vaya a usar los use a su propio riesgo. Muchas gracias. Sí. Wow, in English. Congratulations, because if the sensors are wrong, the way you approach the data is very interesting. Thank you. And that is very good for the future, because we need to work with this big data, and this is an approach to that. So it was very interesting to see the presentation. My question is about when you have the maps, you didn't have the scale. And I was wondering where you were saying that it was very high, so I would like to understand. All maps I presented were relative. We do have the actual concentrations as related to the official references, but the maps did not have the scale. I can tell you, but I chose not to present the absolute numbers because I thought that for today's audience, it would be more interesting to see the differences between areas or between days. The scales were already correct in the plots, but not in the maps. Yes, you are correct. That's right. And it was very interesting when you showed the low and low low, because particles, like every particle, they tend to distribute very far away. So the PM10 were on the sidewall, but not the PM1 and PM2.5. Maybe they use something further, and that's very interesting because of the cover. They have the cars, the cover. That's right.
That's correct, and yes, of course, and I agree, and I know that we should worship Mr. Stokes for this. But one thing with our particle data is that, as it is now, we cannot correct for wind speed, and we cannot correct for sensor speed. We can only just filter out those data that come from speeds above a certain threshold. So I've actually dropped every single data point in which the calculated speed for the sensor or for the wind was about 20 kilometers an hour, because I know that about that I simply cannot predict what would be the relationship between the speed and the particle counting. So the data are very gappy in that sense. Also, we didn't have OPCs in all sensors. We only had OPCs in 18 sensors. So we naturally have less data on particles than on gases. But why don't you use just the wind data, and when you have the same phenomenon in all the sensors in the same kind of time, maybe it's an original thing, and it could be explained by the local findings? Yes, but we haven't done yet the correlation with the local global scale climate. We were much more concerned in trying to ascertain the accuracy of the OPCs. Once we have this certainty already in place, either by having been able to make a relationship with speed, or because we have filtered out all the potentially bogus data, then we can try to play the remaining data against the climate data, but step by step. Thank you. Hola. Todos los ciclistas estaríamos encantados con que todos los carriles bici estuvieran segregados, eso por definición. Eso es solucionar un problema posiblemente causando otro. En este tipo de cosas tan complejas, como decía hace un rato Juanjo en una entrevista, no se puede dar una única solución simple que resuelve todo el problema. Cada vez que haces un movimiento, esto es una malla, tocas un nodo de la malla, se mueven todos los demás. Si segregamos carriles bici, lo cual sería ideal, perfecto, todos los ciclistas estaríamos encantados, pero tiene también una complicación, tiene que ocupar espacio, y si lo segregas, normalmente se lo estás quitando al peatón, cosa que no es recomendable desde el punto de vista del peatón. Bajar la bici a la calzada está muy bien, de acuerdo, desde el punto de vista del peatón, por supuesto, desde el punto de vista del ciclista no tanto, y desde el punto de vista del coche no tanto, o sí. Cuando bajas la bici a la calzada, lo que haces es calmar el tráfico. Y si calmas el tráfico y bajas la velocidad, también bajas los niveles de contaminación. Pero sí es cierto que muchos ciclistas actuales urbanos de Pamplona no se encuentran nada confortables en la calzada. A los que llevamos muchos años encima de la bici y vamos siempre por calzada porque sí, nos da un poco igual. Pero admito que un porcentaje nada despreciable, y de acuerdo con las encuestas que se han hecho en este
que se han hecho este proyecto y que se seguirá mañana, ese porcentaje es tremendo. Es decir, que obligar a todo el mundo a bajar la calzada podría suponer probablemente que hubiera personas que dejasen de usar la bicicleta. No hay una única solución. Lo que hay es, y es lo que hemos hecho en este proyecto, la posibilidad de obtener todos los datos posibles o la mayor cantidad posible de datos para poder tomar decisiones al menos informadas, suficientemente informadas desde todos los puntos de vista, incluido desde el punto de vista de la salud, como en este caso. ¿Sí? No hay un protocolo, con sensores de alfa 6 no hay un protocolo, lo que hay es experimentos como los que hemos hecho nosotros, hemos hecho experimentos, nosotros hemos hecho seis periodos de calibración. Y otros autores por ahí en otros proyectos han hecho, según lo que querían medir, por ejemplo, a niveles muy bajos, han llegado a hacer calibración previa a experimento, o sea, es calibración experimento, incluso día a día. Pero no. Lo que sí hay es medidas y observaciones de cómo cambian. Por ejemplo, todos estos datos que he dado están hechos sin corregir por drift, sin corregir por edad de sensor. Sabemos cuál es el cambio de sensor. En algunos sensores tengo un cambio del 20%. Seguramente dentro de poco corregiremos los datos por drift. Pero algunos sensores son bastante estables dentro de su tiempo de vida medio. Es decir, que los datos que ha dado AlphaSense y los datos que han dado otros autores y los que se observan, pues te dicen que sí, que son fiables durante un tiempo. Pero lo que es seguro es que en el momento en que lo cambias de posición, de temperatura o de humedad, un cambio brusco de humedad, te revienta, te mete un pico de señal espectacular. Lo mejor es dejarlo que se estabilice, cosa que en sensores móviles no es posible, y desde luego cada cierto tiempo, con los datos que nosotros tenemos y con la experiencia que hemos sacado, yo ahora mismo creo que estos sensores se tienen que calibrar normalmente cada 2 meses, como máximo.